Nosotros presentamos una propuesta de modificación a ese proyecto que se aprobó aquí para que quedara claro, contundentemente claro, la eliminación del arrastre. Y usted tuvo a bien de leer la propuesta de modificación y mandarla a votación. Y lo hicimos porque el proyecto que se aprobó en una comisión que usted presidió marcaba 4 niveles de votación. 4, no 3. No habla de arrastre, habla de 4 niveles. Quizás usted fue parte de una comisión y no lo leyó, pero ese es el resultado. El voto manifiesto de cada uno de nosotros, cuando levamos nuestras manos, es la responsabilidad del propio legislador y la voluntad última del legislador. Es su voto, no es ninguna otra. Y aquí se votó 4 niveles de votación. Y usted presidió. No creo que sea propio referirnos a procesos pasados, pero yo nunca he sido ni me prestaría a ser parte de un proceso fraudulento de ningún tipo. Cosa extraña que hayan sido en 2 provincias del país donde el fraude imperó, de la oposición, de la débil oposición, de un partido que inclusive nació como consecuencia de la conculcación de la democracia y de la judicialización de la política. Partido nuevo, como el Partido Revolucionario Moderno. O quizás usted quiera hablar de algunas juntas que fueron tomadas en algunas provincias del país, militarizadas inclusive. Puedo hacer referencia de algunas, con mucho gusto. Este no es un tema que debe hacerse política de él, porque no lo hemos impulsado así. Nosotros hemos hecho un discurso elevado, de respeto y de muchos principios, que beneficia solamente al pueblo dominicano, aunque algunos quieran negarlo, negar al propio pueblo que los eligió. ¿Por qué escondernos detrás de diputados o de algunas condiciones para poder estar aquí? Démosles al pueblo la condición de que elija libremente, como lo manda la Constitución de la República, que ordena un voto directo, dando la libertad a la gente de decidir. Esa es la realidad de esta discusión, que nosotros hemos estado del lado del pueblo y hay otro partido aquí, el oficialista, que ha querido mantener el arrastre por encima de la propia Constitución y del deseo de la gente de ser libres al momento de ejercer el voto. Muchas gracias. When it comes to getting the people... El caso Senasa tiene vuelto loco al gobierno de Luis Abinader, a su equipo de asesores. Miren cómo suspendió tempranísimo la semanal desde el lunes 8 de diciembre. Tempranito se fue la semanal, sabiendo, ¿no?, el vendaval que llegaba. Entonces, que tuvo que planificarse, hacerse en diciembre, todo este tipo de arrestos, todo este circo tuvo que orquestarse, apostando a que el dominicano iba a entrar en fiesta, en rumba, ¿verdad? En la maroma, el truco y todo ese tipo de cosas. Y ya de aquí a enero esa vaina se iba a extinguir. Entonces se han establecido ardides, diferentes ardides, por aquí, por allá, por acullá. Y uno de ellos es lo que, esto da risa, la indemnización que piden ellos como Estado en el caso Camaleón, como le denominaron, ¿no? La operación Camaleón, donde están sometidos, encabezando, ¿no?, este cartel de acusados, Jochi Gómez, el empresario Jochi Gómez, y también el ex director del Intran, Hugo Veras, en su gestión del año 2022-2023. Donde, recordemos, ¿no?, estaba el caso de Transcorp Latam, el contrato de más de 1.000 millones, de unos 1.200 millones de pesos que tuvo el Intran con Transcorp Latam para modernizar la red semafórica. Nosotros fuimos de los primeros medios en denunciar de qué trataba este caso de Transcorp Latam. Pero recordemos que en el año 2024,
pues hubo un apagón semafórico. Y el acusado de ese apagón semafórico ha sido directamente el señor Jochi Gómez. Lo acusaron de ello. Jochi Gómez se defendió en más de una ocasión y nombró responsables verdaderos, de acuerdo a sus declaraciones, de ese apagón. Entre ellos, el poderoso abogado Jorge Luis Polanco, pero también acusó al mismo Milton Morrison, hoy director del Intran, de ser ellos quienes provocaron ese apagón, y sobre todo él advirtiendo que no podían hacer ciertas cosas, apagar, que no podían hacer una serie de acciones desde lo técnico porque iban a hacer daño a la red semafórica. Dice que fueron ellos realmente quienes ocasionaron el apagón. Y bueno, por esos daños con el tema del Transcorp LATAM y del contrato trunco con Transcorp LATAM y también con el apagón que hicieron, están pidiendo en indemnización 12,000 millones de pesos. Ahora es que hacen esto, ¿eh? Ahora es que esto sale a la luz, ahora es que ellos instrumentan este tipo de cosas para distraernos, señores. Apostando a que nos olvidemos de lo que ha pasado con SENASA y que dejemos lo que ha ocurrido de ese tamaño. Está preso el principal encartado, ¿no? Está preso Santiago Jacín. Y empiezan a verse las cosas también incluso variadas dentro de la misma narrativa. El hombre iba para Najayo. No, es que por cuestión de seguridad no pueden ir a Najayo. No, ahora van para Las Parras. Entonces, hasta ahí están llegando las cosas, ¿no? Cambiando cada vez, cambiando las cosas que pueden, tratando de acomodarlo. Haciendo un resort también en Las Parras, porque ya tú sabes, los colchones, ese tipo de cosas que se llevaron para que Eduardo Ríos Estrella estuviera tranquilo y descansara muy bien en el Palacio de Justicia esos 3-4 días que estuvieron ahí. Esta manifestación no debió convocarse ahí. Por eso yo no fui. ¿Hoy por qué? Explícanos. Porque eso se debió convocar frente a la Procuraduría General de la República. Sí, porque fue la Procuraduría General de la República la que pidió prisión domiciliaria para ese grupo de delincuentes. ¿O fue el juez? No. El juez, fue la Procuraduría. Mira, ya al juez le habían pasado un examen con los chivos. ¿Cómo así? Sí, con 3 preguntas. Eran 10 preguntas. Oye. Eran 10 preguntas, 10 imputados. No, pero déjame decirte. Eran 10 imputados, 10 preguntas. Ajá. 3 de las preguntas iban con chivo. Mire, usted le va a dar prisión domiciliaria. Persona diciendo, hay un chivo que era Surún. Que Surún era la nota discordante. Miguel Surún, expresidente del Colegio de Abogados, era la nota discordante de todo eso. Cuando decía, no, yo no quiero que le den prisión domiciliaria, yo quiero que le den prisión preventiva. Los otros 7, ahí era que el juez se iba a tener que graduar o tener que buscar una fórmula. Y el juez, ¿qué hizo? Hizo su examen y pasó con prisión preventiva a todo el mundo. O sea, pero hubieron 3 que se lo cantaron. Dale prisión domiciliaria. O sea, los 3 empresarios delincuenciales le dieron prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que te dice eso a ti en los últimos casos del Ministerio Público? Bueno, que la protesta no era ante el juez, ante el Palacio de Justicia. Era en la Procuraduría General de la República. O sea, tú entiendes en ese caso que se protestara o no, el resultado iba a ser el mismo ahí. Sí, porque claro, ya venía claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio Público, la mejor transacción económica ahora son los delitos de corrupción en el país. ¿Hoy por qué? ¿Cómo? Aquí se ha jugado a 2 cosas. Al rédito electoral y al rédito económico. ¿Cómo el rédito? El rédito electoral, durante 4 años vimos una pasarela contra el PLD. O sea, contra los funcionarios del PLD. Contra los hermanos de Danilo Medina. 4 años ahí. Contra Jean Alain Rodríguez, contra los militares, contra Donald Guerrero. Los 4 casos que te he mencionado fueron en vivo las medidas de coerción.
¿O se te olvidó esa parte? Sí. Cuando el delincuente de Girón, el delincuente bueno de Girón para la Procuraduría, le dijo a este país que los militares están formados, que si lo mandan a matar, ellos tienen que mandar a matar. Y era que la Procuraduría General de la República tenía video de él practicando sexo oral, practicando sexo con menores de edad, maltratando mujeres. ¿Cómo es? Ese es el testigo estrella, él y el hermano. El hermano confesó que era un ladrón en un tribunal, que era un corrupto ladrón en un tribunal. El hermano de Girón y Girón. Y entonces ese es el delincuente bueno o los delincuentes buenos que utilizó el Ministerio Público para culpar a los militares. Todo eso salió en vivo. Sí, eso. La declaración de Girón y las primeras planas de todos los periódicos con la declaración de Girón para garantizarle una prisión preventiva a Cáceres Silvestre. Lo mismo ocurrió con Jean Alain Rodríguez. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Pactó con otro delincuente llamado el señor Cano. Okay. Que vive fuera en España. Y con el caso de Donald Guerrero, bueno, tuvimos el caso de Mimilo Jiménez, donde un tipo se burla de esta sociedad y dice que a él le quedan 4 o 5 años, 6 o 7 años de vida y que él tiene que gozar su vida. Sin embargo, tú tienes una persona que por un conejo le meten 3 meses de prisión preventiva. Normal. Esa es otra, pero eso se pasó en vivo. El otro que se pasó en vivo fue el caso de Alexis Medina. Sí. ¿O no recuerdan ustedes a la magistrada Jenny Berenice Reynoso diciéndole a Christopher, un señor de 76 años, que si él tuvo valor para robar, y al señor Fernando Rosa y a todo ese grupo, que también tenga valor para coger su cárcel? Eso pasó en vivo, en unos programas en vivo. ¿Y por qué ahora no se transmitió en vivo a este grupo de delincuentes del SENASA? ¿Por qué no se transmitió en vivo? Para usted darse cuenta de lo que decía Eduardo Rida Estrella, para usted darse cuenta de lo que se decía de Jacín, para usted darse cuenta de lo que se decía del otro apellido Jacín, para usted darse cuenta de todo lo que se decía del consultor jurídico del SENASA. Pero entonces yo tengo que creer que el problema está en el juez Rigoberto, el que dictó. No es que él estaba atado. Pero te quiero preguntar con relación al magistrado. La Z en su cuenta de Instagram pone como una noticia, eso no fue ahora, eso fue en el día de ayer, dice: juez califica caso SENASA como de extrema gravedad. Y dice aquí que en sus primeras motivaciones en estrado, el magistrado Rigoberto Sena calificó los hechos imputados en el caso SENASA como una extrema gravedad, al señalar que representan una traición directa al presidente de la República, Luis Abinader. O sea, y el magistrado está como para... No, recuérdate que el magistrado es jurisprudencialmente. Porque muchas personas consideran que no debería ser cuando la justicia es independiente, hablando del presidente de la República, que si no es una línea que se le está bajando. No, lo que pasa es que recuérdate que el derecho a la salud, el principio de la inviolabilidad de la vida, está consagrado en la Constitución de la República. Y cuando el presidente de la República, en virtud de lo que establece la Constitución, designa a un funcionario, lo designa como máximo representante para que él pueda cuidar, pueda con esa sombrilla de la protección del Poder Ejecutivo, con la protección del Estado, salvaguardar a todos los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces el juez es parte de esa sociedad, es parte de ese estudio. Nuestra invitación, Juan Ariel, una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Muy contento de compartir contigo en este espacio. ¿Andas en el país? ¿Estás en Harvard? Sí, ¿Dónde que estás? No. Solté el frío de Boston y vine a este calorcito dominicano que también nos cae a todos. Yo viví, bueno, tú lo sabes, te lo había dicho antes, yo viví en los años 90 allá en Boston y el frío no es en los huesos, no, es en el tuétano que se siente. Exactamente. Eso es una locura. Qué pena que tengamos que sentarnos para hablar de este caso que no solamente se trata de números, y ahí es que tú eres duro, sino que raya en lo poco ético, en lo moral, bueno, se me ocurre un sinnúmero de palabras que no se pueden decir ni siquiera, o se pueden decir, pero no quiero decirlas en un medio de comunicación. Mira, tú has dicho, Juan Ariel, que SENASA está quebrada, básicamente, según los libros de texto de economía. Y cuando un exministro afirma eso públicamente, primero es porque tiene la data, o sea, es la data dura, y segundo, lo está diciendo porque puede avalarlo con todo lo que tiene en sus manos. Entonces, ¿estás advirtiendo al país
o estás acusando al Estado, al gobierno actual de haber mentido deliberadamente a los ciudadanos sobre este caso? Déjame decirte, Sergio, ya tenemos los estados financieros preliminares, preliminares, todavía no son auditados, con lo cual esto puede cambiar y puede empeorar. Pero los estados que publicó la propia SENASA, cualquiera de nosotros puede ir a la página web de SENASA y descargar los estados financieros, dan cuenta de que SENASA tiene pasivos por cerca de 22.322 millones de pesos. Ok, explica bien rápido para la gente que no entiende qué es un pasivo y qué es un activo, bien rapidito. Pasivo es una deuda y activo es algo que uno posee. Exacto, Así o sea, un que- bien que ya tiene la institución que posee, puede ser Exacto. edificio, puede ser vehículo, algo que ya tiene. Dinero en los bancos, Ok. cuenta por cobrar, cualquier de esas cosas. Entonces, tú dices que tiene 22,000 en pasivos. 22.322 millones de pesos en deuda, en pasivos. Ok. ¿Cuál es el problema? Que en activos tiene solamente 11.077 millones de pesos. Es decir, que todos los bienes que tiene SENASA son apenas la mitad de la deuda que tiene SENASA. Entonces, cuando una entidad, una empresa, una ONG, una universidad, una organización, sea cual sea, tiene más pasivos que activos, está técnicamente quebrada. No, claro, y eso nos pasa a nosotros también como ciudadanos. O sea, si nosotros tenemos más deuda que lo que tenemos, por ejemplo, en un título de una casa o lo que sea, llega un momento en que si tú no comienzas a eliminar esa deuda, es en bancarrota que te vas. Eso no es así. Yo no quiero politizar mucho esto porque se trata más de un tema que nos da al corazón a nosotros, a los dominicanos, por tanta gente que perdió la vida por este caso de corrupción. Sin embargo, tengo que hacerlo, y sobre todo tú que participabas activamente del gobierno anterior. ¿El PLD entregó SENASA en estas condiciones? ¿Sabes tú o te atreves a decir si fue en estas condiciones que recibió el PRM SENASA? Para nada, mira, Sergio, a mí me gusta hablar con datos. Y yo descargué los estados financieros de SENASA desde 2016 hasta 2024, que lo publicaron este fin de semana. Y lo que se ve es que hasta 2019 SENASA era una entidad que tenía mucho más activos que pasivos. Era una entidad que normalmente tenía sus números en azules, dígase que tenía beneficios. Porque el beneficio de un año te permite ampliar la cobertura el año siguiente, de una forma responsable, sin que lo vayas a quebrar. Y todavía uno ve los estados financieros de 2020, 21, 22, 23, ve un deterioro, pero no lo ve quebrado. ¿Dónde está el problema, Sergio? En que los estados de 2024 tienen unas pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por 9.164 millones de pesos. ¿Qué te está diciendo eso? Que en el pasado no se estaban registrando esas pérdidas y hay que registrarlas en el año 2024. Es decir, que en el pasado había doble contabilidad. Ya está asumido. Los estados financieros de SENASA dicen claramente que en el pasado hubo doble contabilidad, que hubo unas pérdidas que no se registraron y hay que imputarlas al año 2024. Hay en cualquier país que se respete yo relajo mucho, yo sé que a lo mejor tú no compartes mi idea, pero yo digo que esto es un ensayo de país, un ensayo de república, porque en cualquier país que se respete, algo así inmediatamente dispara las alarmas, o sea, esos protocolos no automáticos. ¿Por qué tú entiendes que República Dominicana no se activó ninguna alarma institucional a tiempo? La primera alarma que se debió disparar fue la de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la entidad designada para supervisar, regular las aseguradoras de salud como SENASA. Entonces se supone que cuando la CISALRIL estaba viendo el comportamiento de SENASA, estaba viendo la contratación de proveedores de servicios de salud, dígase de clínica, de empresas que daban primer nivel de atención, de hospitales, debió llamarle la atención que había cosas que no estaban correctas. Por ejemplo. Pero perdón, Juan Ariel, CISALRIL sí se pronunció. En esta gestión, que es nueva. El Ok. problema es que la gestión anterior de CISALRIL se hizo la vista gorda. Ahora sí debo reconocer, Sergio, porque a mí me gusta ser justo en la vida, sí debo reconocer que la gestión actual de Miguel Seara Hatton dio las alertas, incluso público, porque
La CISARRIL de ahora, que tiene creo que apenas menos de un año, Sí. dijo, ustedes no me han enviado los estados financieros, están violando la ley, los voy a sancionar. Y ese es Así se tiró el pueblo a la calle para que estos ladrones, los ladrones más crueles de la República Dominicana, se vayan para Najayo. Para que el pueblo dominicano vaya viendo la fuerza que tiene el pueblo cuando se tira a la calle, esta indignación de ver estos ladrones desarmados, crueles, como sabrá Dios cuántos miles de dominicanos infelices perdieron la vida esperando un tratamiento, y estos ladrones robándose el dinero, robándole la proteína a los envejecientes, robándole la esperanza a los más necesitados en la República Dominicana. Pueblo dominicano, que esto nos sirva de ejemplo a nosotros, que nosotros empoderados, ningún gobierno criminal puede con nosotros. Si nosotros no hacemos esa presión, Jacín estuviera hoy durmiendo en su casa. Pero tenemos también que hacer presión porque Jenny Berenice se ha convertido en una sinvergüenza. Jenny Berenice pedía prisión para los PLDistas. Jenny Berenice, cuando usted la ven que está en el discurso diciendo usted robó y estaba sano para robar, no es a esto que se lo está diciendo, es a los PLDistas en el 20. Sin embargo, ahora ella es parte del gobierno, es una empleada de Luis Abinader y ahora ella se mete la lengua donde no le dé el sol. Coño, en este país todo el que roba tiene que ir preso, aunque coopere con el Ministerio Público, y cuando va a devolver tiene que devolver todo lo que se robó. Pueblo dominicano, sigue alerta, que nosotros podemos arreglar este país. Señores, pero siendo honesto, el primero que dijo que había corrupción de este gobierno. ¿Entiendes?
trae consigo informes, sendos informes o documentos del propio Banco Central de la República Dominicana, así como 2 proyectos de financiamiento que totalizan 170 millones de dólares en préstamos adicionales, obliga a una atención o una intervención de nosotros en el día de hoy. Es propio que conversemos entre nosotros, lo que representamos a este pueblo dominicano, de pocas oportunidades y que la mayoría se caen a pedazos, que toda la verdad no se le dice y que vivimos en un estado cuya economía es simulada. Vendemos por un lado una falsa estabilidad en el cambio basada fundamentalmente en el que hoy el Banco Central de la República Dominicana acumula en sus bóvedas 11.000 millones de dólares en deuda. Una estabilidad cambiaria basada, sustentada en endeudamiento del propio Banco Central de la República Dominicana. Que, por cierto, en el último periodo, el índice o la forma en la que ha ido creciendo su deuda se ha duplicado. Es más, a ese pueblo que nosotros representamos, de sus costillas, se están sacando 70.000 millones de pesos anuales para pagar los intereses de esa deuda, la mayor parte al 14% de interés. Pero al tiempo en el que se vive esa realidad, la deuda acumulada del gobierno dominicano asciende hoy a 39.000 millones de dólares. Este gobierno en 6 años ha contratado 14.000 millones de dólares. Fundamentamos un supuesto crecimiento económico en base a deuda. Peor aún, ¿sabían ustedes que este gobierno se endeuda el país a los hombres que ustedes representan en casi 10 millones de dólares diarios? Frente a esa realidad es la que se impone hoy una irresponsabilidad en la gestión de la cosa pública que llevará a que el pueblo dominicano tenga que contar bien sus costillas, porque en la recomposición de la gran realidad que atraviesa el pueblo dominicano, algunas más lamentablemente le costarán. Ese esquema de generar deuda para mantener estabilidad sin poder proyectar mayores niveles de remesas, eso de mantener los lujos y la falta de responsabilidad para seguir aumentando deuda a cambio de nada, es una que nos costará mucho a nosotros si no hacemos que el estado de las cosas cambie. Reflexionemos, pueblo dominicano, colegas senadores y senadoras. El Yurraco TV, el Yurraco llegó.